Entonces, no olvidar, los costos totales están determinados por los costos de producción más los gastos de operación, ¿sí? Y los costos de producción están determinados por los materiales directos y la mano de obra directa, ¿sí? A ver, tengo un ejemplo para explicarles, pero antes de eso quisiera explicarles otro ejemplo, ¿sí? A ver, ¿todavía tenemos algo de tiempo? Sí, sí llegamos. Sí llegamos porque quiero explicarles algo que ustedes, eh, para que lo tengan. A ver, un momentito para buscar el archivo y les comparto, ¿sí? Les comparto. A ver, ¿dónde estuvo este caso? Tres, cuatro. Ya, a ver. A ver. A ver, por ejemplo, este caso, miren. Si logran visualizar en este caso, el PDF que les he proyectado, ¿verdad? A ver, ¿me confirman, por favor? ¿Me confirman? ¿Sí? ¿Me confirman si logran visualizar el...? Sí, gracias. Muy bien. A ver, señores, miren. Caso textilería, Camila y Moda, miren. A ver, este es un casito un poco completo, miren. Con este casito ustedes van a poder calcular sus costos unitarios. No olvidar que para calcular la mano de obra directa, ustedes tienen que recurrir a la unidad mínima de producción, en este caso, a la unidad mínima de tiempo, que es el segundo, ¿sí? Es el segundo en este caso. Sí, es el segundo. Y por otro lado, con respecto al costo de la mano de obra, igual ustedes tienen que recurrir, en este caso, a la mínima denominación. En este caso sería el costo de mano de obra por segundo, ¿sí? Por segundo, en este caso sería por segundo. A ver, miren, ¿qué dice el caso? Camila y Moda, dice, es un taller de polos para caballeros, quien tiene previsto expandir su producción hacia los diferentes mercados del norte del país, para lo cual contrata a usted para que realice la construcción de los costos de producción que demandaría operar el negocio. Actualmente cuenta con maquinaria y equipo con capacidad ociosa, lo que permitiría ampliar sus niveles de producción hasta lograr la máxima capacidad instalada de 50,000 unidades por mes. Eso es lo máximo que podría producir 50,000 unidades de polos por mes, nos dice, ¿no? A la fecha, como consecuencia de la pandemia, recientemente ha realizado la reapertura de la producción con un tamaño mínimo de producción de 5,000 unidades. O sea, estamos hablando prácticamente con el 10%, ¿no? De su capacidad, ¿correcto? 50,000, 10%, ¿no? Por mes. Por lo que aparentemente no estaría cubriendo sus costos, por lo que tiene planificado duplicar la producción cada año hasta llegar a un máximo nivel. Los precios de venta por unidad son de 27 soles. Se solicita calcular los costos de producción, margen de ganancia, costos fijos y costos variables, ¿sí? Muy bien, vamos a calcular en este caso los costos de producción, ¿sí? Hasta acá, los costos de producción, ¿sí? Porque, bueno, costos fijos y costos variables sí lo podemos hacer. Bueno, les voy a pasar pues, el caso ya completo desarrollado porque costos fijos y costos variables ya lo vimos anteriormente. Sí, entonces, vamos a ver los costos de producción para que ustedes lo vean cómo lo estamos haciendo. Sí, y te pide margen de ganancia, costos fijos, costos variables, punto de equilibrio y hacer las recomendaciones. ¿Qué tenemos acá? Miren, a ver, cuando ustedes les dan una ficha técnica, a ver, para producir les van a dar una ficha técnica, ¿sí? En todo sistema de producción, ya sea que vas a producir, tu plan de negocio va a ser, no sé, para producir
Panadería te van a dar una ficha técnica. Para producir mesas te van a dar una ficha técnica, tanto de madera, tanto de clavo, tanto pintura, etcétera, etcétera, según las medidas. ¿Sí? Para producir polos te van a dar una ficha técnica, en este caso. El código, la descripción, tela de algodón, metros cuadrados, 0.7 es el consumo. ¿Y dónde es la ubicación? La parte frontal, 0.7 metros cuadrados. En la espalda, 0.9. El sesgo, o sea, lo que tienen por acá, y estos tienen en las mangas. En este caso, mangas y cuello 110 centímetros lineales. Los botones 5, dice 1, 2, 3, 4, voy a estar el siguiente, 5, frontal superior. El hilo 125 metros, el rótulo 1 en el cuello, bolsa de empaque 1, ¿sí? Una para empacar el producto. ¿Qué más nos dan a nosotros? Estas son las operaciones del proceso, ¿sí? Primero va a entrar a corte, luego va a entrar a ensamblado, luego va a entrar a terminación y finalmente va a entrar a empaque, ¿sí? Y el tiempo que se demora en corte de 180 minutos, en ensamble 400, en terminación 300 y en empaque 90 segundos, pero unidad de producción por segundo, ¿sí? Por segundo, ¿sí? Muy bien. Por lo tanto, tienes las materias primas, o sea, cómo las encuentras en almacén. Esto es lo que te dan tu ficha técnica para trabajar, ¿sí? Y esto es lo que te dan en almacén. Tela en sesgo tienes metro cuadrado, ¿sí? Tela de algodón, perdón, tienes metro cuadrado a 7 soles, cuesta el metro cuadrado. El sesgo tienes en metro lineal, a 1,50 sol el metro lineal, pero estás viendo acá te dan en centímetro lineal, significa que vas a tener que hacer una conversión. Los botones en unidades, el cono te da, en este caso, en inventario, en 2.500, o sea, un cono de 2.500 metros, hasta 20 soles, pero sin embargo, el hilo acá te piden en metro lineal, 125 metros. Entonces vas a tener que convertir también el cono a metros, el rótulo en unidad y en la bolsa en unidad. ¿Sí? Muy bien. También tienes en tu cuadro que tienes un desperdicio, ¿sí? De tela de algodón, 15% en la parte frontal, en la parte posterior igual, el sesgo de 8%, los botones 5%. Ah, bueno, pero dirán ustedes, pero profesor, los insumos dice que no se transforman, por lo tanto no habría pérdida. Pero claro que sí hay pérdida. ¿Por qué? Porque algunos pueden llegar, de repente pueden perderse, otros de repente a la hora de ensamblar pueden romperse. Entonces sí hay una pérdida, sí hay una pérdida. El hilo 20%, el rótulo 2% y el empaque en este caso, no hay ningún problema. Sí, no hay ningún problema. Muy bien. ¿Qué más tienes? Tienes que el valor del salario mensual del operario, pues gana 1.500, 1.600 soles. ¿Sí? A ello tienes que sumarle esa luz, como les mencioné, es lo que le cuesta al negocio mantener a este trabajador total, 1.744 soles. ¿Sí? Muy bien. Además de ello tienes materiales directos, la energía industrial, el kilowatt hora, 1.75 soles, indumentaria, 2.000 soles al mes. ¿Sí? Tienes la mano de obra directa, el jefe de producción gana 4.360, el calidad industrial y los demás. Gastos administrativos ya los tienes acá, que suman 32.850, ¿sí? Y los gastos de venta, 6.000, 1.550. ¿Sí? Y la producción tienes acá. Comienzas con 5.000 y terminas en el séptimo mes en 35.000. En 35.000, ¿sí? Bueno, acá tiene otro caso que le voy a pasar, están resueltos ya. Y bien acá. Este es el casito, sí. Este es el casito. A ver, vamos a extenderlo un poco, ¿sí? Vamos a extenderlo un poco. Borrar esto. Para poder trabajarlo con ustedes. Borrar esto. Para con ustedes. Y también esto. Esto también lo quitamos. Esto también lo quitamos para trabajarlo con ustedes. Desperdicio, consumo. Esto también. Y acá estaría también. Vamos a borrar este cuadrito. Vamos a borrar este cuadrito. Muy bien. Hasta acá no creo que avancemos más. A ver, señores.
Entonces, este es el caso que tenemos, ¿sí? Este es el caso, esta es nuestra ficha técnica que tenemos nosotros. Entonces, estas son las operaciones. El corte demora 180 segundos, en ensamble 400, en terminación 300 y en empaque 90 segundos. ¿Sí? Y esto es lo que tenemos que utilizar nosotros de materia prima e insumos. ¿Sí? Muy bien, entonces primero tenemos que calcular el tiempo total en segundos, ¿sí? El tiempo total en segundos. ¿Cuánto va a ser el tiempo total en segundos? Va a ser la suma de lo que tenemos acá. Ahí tenemos el tiempo total en segundos. ¿Sí? Muy bien. Entonces acá son las operaciones. Tenemos el corte, tenemos el ensamble, tenemos la terminación y tenemos el empaque, ¿sí? El empaque. Bien, vamos a cambiarle de color para que esté un poco más claro y puedan visualizar. Ahí está. Ahora, tiempo total en minutos. Tiempo total en minutos. Muy bien, el tiempo total en minutos en este caso sería los 970 entre 60 segundos que trae el minuto. Por lo tanto, significa que para producir un polo te vas a demorar 16.17 minutos, ¿sí? 16.17 minutos es el tiempo que te vas a demorar para producir, en este caso, un polo, ¿sí? Ese es el tiempo que te vas a demorar para producir un polo. Muy bien. Ahora, vas avanzando. Estos son datos que nos dan en el ejemplo. Es lo que tenemos en almacén. Y estos son los costos. Estas son las unidades de medida. Y estos son los materiales. ¿Sí? Que para poder nosotros requerir, para completar nuestra ficha técnica que está acá, vamos a tener que requerir de acá y costearlo. ¿Sí? Muy bien. Después de ello, ¿qué tenemos? También el salario vamos a llevarlo a la unidad mínima, señores, a la unidad mínima para poder nosotros determinar cuánto es el costo de mano de obra por segundo, de tal forma que nosotros podamos eliminar los tiempos muertos al máximo, tiempos de ocio al máximo, ¿sí? Si yo sé cuántos segundos me cuesta producir un polo, y yo sé cuánto me cuesta la mano de obra por segundo, automáticamente voy a tener el costo de mano de obra directa por cada polo. Entonces yo ya voy a saber cuántos polos me va a producir una persona, en este caso, en un día, en sus 8 horas diarias. ¿Cuántas mesas me va a producir? ¿Sí? ¿Cuánto? O sea, dependiendo del tipo de plan de negocio, ¿sí? Igualito, sea por lo que sea, vamos a tener que llevar en este caso, costos de mano de obra a la unidad mínima, en función al estudio de tiempos que ya nosotros hemos realizado. Entonces, acá tenemos el costo por día. El costo por día. ¿Cuánto es el costo por día? El costo por día sería este monto dividido entre 30, sería 58. El costo por hora, costo por hora, sería este monto, esto sería entre 8, 7 soles la hora, 7 soles la hora. El costo por minuto, sería este costo entre 60. Luego el costo por segundo. El costo por segundo sería este monto dividido entre 60. Listo. Entonces ya tenemos nosotros el costo por segundo. Hasta ahí todos me siguen, ¿verdad? Sí, todos me siguen hasta ahí, por favor. ¿Sí? ¿Alguien se quedó?
¿Alguien se quedó? Todos me siguen hasta ahí, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. A ver, parece que no quieren mucho opinar, ¿sí? Michelle me dice sí. Enrique me dice correcto. Bien. Gracias. Entonces todos me siguen, ¿sí? Bien, entonces vamos bien. Ahora sí. Con esta información nosotros decimos, bueno, ya armamos nuestra ficha técnica, ¿sí? Con estos datos vamos a completar nuestra ficha técnica, ¿sí? Entonces decimos, tela de algodón, este es su código de cada uno. La unidad de medida, el consumo, pero también nos dice que hay un porcentaje de desperdicio. 15%, 8%, 5, 20, 2 y 0, dependiendo del tipo de material o insumo que vamos a utilizar. Entonces, vamos a completar acá el consumo real. El consumo real. El consumo real. ¿Sí? Muy bien. El consumo real. Vamos a ver, ¿qué dice acá? El consumo real entonces sería igual el consumo inicial multiplicado por 1 más, en este caso, el incremento. ¿Sí? El incremento. Entre ahí tenemos ya el consumo real. Muy bien, ahí tenemos el consumo real. Y luego el costo de materiales directos. Materiales directos. Listo. Ya tenemos el costo de materiales directos. Sería en este caso, a ver, para el caso de la tela, nos dicen metros cuadrados, entonces no habría problema, serían metros cuadrados. Sería la cantidad que se utiliza multiplicado por, perdón, el costo de la tela multiplicado por la cantidad que vas a utilizar en la parte frontal. Muy bien. Luego, para la parte posterior igual. El costo multiplicado por la cantidad que vas a utilizar en la parte posterior. El sesgo. El sesgo en este caso, esto. Es un sol 50 el centímetro lineal, ¿sí? Pero cuesta, en este caso el metro lineal cuesta un sol 50, pero a ti te están pidiendo en centímetro lineal. Entonces tendremos que dividirlo entre 100 para convertirlo a centímetro lineal. 0.02 céntimos de sol nos va a costar el centímetro lineal. Lo multiplicamos por la cantidad que requerimos y vamos a requerir de un sol 78 en total. Si los botones es en unidades, no hay problema. En unidades, botones 0.20 nos cuesta cada botón por la cantidad, 1.05. El hilo igual, nos cuesta un cono de 2.500 metros, nos cuesta 20 soles, pero nos piden en este caso en metro lineal. Entonces el cono tengo que dividirlo entre 2.500 para sacar el costo por metro. 0.01 cuesta por la cantidad que voy a requerir, un sol 20 de hilo voy a gastar. ¿Sí? Muy bien, el rótulo, no hay problema, sería en este caso, sería esta, perdón, el precio multiplicado por la cantidad es 1 y en este caso la bolsa, no hay ningún problema por listo. Muy bien, eso implica que mis costos de materiales directos,
suman 17.22 soles, ¿correcto? Ya tengo materiales directos. Recuerden que los costos de producción están determinados por materiales directos y materiales indirectos. Perdón, costos directos y costos indirectos. Los costos directos están determinados por materiales directos y mano de obra directa. Lo que estamos sumando acá simplemente son los materiales directos, que están divididos en materias primas, e insumos complementarios y el envase o el empaque. ¿Sí? Muy bien, entonces los materiales directos 17.22. Muy bien, ahora sí, vamos a ir nosotros, vamos a ir a calcular ya la mano de obra directa. ¿Sí? Acá sería mano de obra directa. Mano de obra directa. Muy bien, este es tu proceso, ¿sí? Este es tu proceso que tienes. ¿Sí? Este es tu proceso que tienes, ¿sí? Tienes la secuencia, a ver, para los que no, pueden simplemente copiar esto acá, simplemente lo llevan de arriba, ¿sí? Lo llevan de acá, esto ya lo tienen ustedes acá, ¿sí? Esto ya lo tenían ustedes, no, esto todavía no lo tenían, perdón. Proceso, así está arriba, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo pueden hacer acá. Este es el proceso, la secuencia, ¿sí? ¿Y qué hacen? Simplemente lo copian, control C, un anticlic y función y ya lo pegan, ¿sí? Y ya lo tienen. Muy bien. Ahora, el costo por segundo. El costo por segundo en este caso. Vamos a apuntarlo también de amarillito para que se vea que esta es la solución. El costo por segundo, en este caso, ya lo tienen ustedes mapeado, ¿sí? Que equivale a 0.00, ¿sí? Ese es el costo por segundo. El costo por segundo. Por lo tanto, el costo en cada operación va a ser igual costo por segundo multiplicado por la cantidad de segundos que necesitas. ¿Sí? Ahí está. Muy bien. Entonces, el costo de mano de obra directa, ahí lo tienen, 1.96. 1.90. Vamos a cambiarle un poco de color, está muy oscuro, ahí está. 1.96. ¿Sí? Entonces ya tenemos los costos. Materiales directos, 17.22. ¿Sí? Y mano de obra directa en este caso es de 1.96. Muy bien. Entonces, ya tenemos el total de costos directos, materiales directos, el monto en este caso es de 17.22 y la mano de obra directa en este caso sería de 1.96. Ahí está. Por lo tanto, los costos directos sería la suma de materiales directos más la mano de obra directa. Ahí tienen ustedes los costos directos. Por lo tanto, la incidencia sería este componente dividido entre lo que tenemos acá y ya está. Se ve que el 89.79% es en materiales directos y el 10.21% en mano de obra directa, ¿sí? Entonces, en todo proceso productivo, ese es el mecanismo para que ustedes puedan encontrar, para que puedan ustedes encontrar el costo de la mano de obra directa. Ahora, esto lo podemos graficar, ¿sí? Esto lo podemos graficar, claro que lo podemos graficar, ¿sí? ¿Cómo hacemos para graficarlo? Bueno, pues vamos a seleccionar, por ejemplo, estos valores, solamente los códigos, y vamos a seleccionar estos valores numéricos, insertamos un gráfico y ya tenemos ahí un gráfico.
¿Y para qué nos sirve el gráfico? Obviamente nos va a servir para poder tomar decisiones, para hacer algunos ajustes, para hacer algunas recomendaciones sobre ello. Sí, y ahí tenemos el gráfico, ¿sí? Tenemos el gráfico ahí. Bueno, un poco le hacemos una línea de suavizada, ahí lo tenemos, ¿sí? Muy bien. Le agregamos los, los datos, ¿sí? Agregar etiqueta de datos, ya, y le agregamos, en este caso, elementos de gráfico, líneas de unión, listo. Ahí tenemos, por ejemplo, ¿sí? Ahí lo tenemos, ¿sí? Muy bien. A ver, José me dice, costo total 19.18. 19.10, ah, sí, 19.18 sería, ¿no? Mm, sí, pues, redondeando, ¿no? A ver, debería darte 19.18, ¿no? Ya. El redondeo, ¿no? El redondeo, a ver, también acá. Sí, el redondeo, ¿no? Pero redondeando sí sería 19.18, ¿no? 8, 2 más 7 9. Sí. 6, 9 más 2, 11, ¿sí? Claro, 19.18, redondeando, ¿sí? Bueno, ya ese es en el Excel, no tendrías que redondearlo ahí. Ya, bueno, acá estábamos, ¿no? A ver, ¿qué nos permite con esto, no? A ver, si ustedes son formuladores de su plan de negocio, de un plan de negocio, y bueno, pues ya tienen los costos de producción, si los costos de los materiales directos tienen acá. Entonces, el que va a invertir, a ver, vamos a tomarle una foto a esto. Obviamente el que va a invertir, los socios del negocio lo que quieren es disminuir al máximo los costos, ¿verdad? ¿Sí? Si ustedes lo contratan para que elabore un plan de negocio, obviamente los socios del negocio lo que quieren es disminuir al máximo los costos para poder tener mayor margen, ¿no? Entonces, acá, ¿qué tenemos? Que en tela tenemos la mayor cantidad, o sea, tenemos 7.25 y los demás costos están bajos, ¿no? Entonces, de repente podría, de repente recurrir a economías de escala que me permita un poco disminuir mis costos, ¿sí? Y bueno, pues podría mejorar. Pero vamos a verificar el otro gráfico. A ver, por ejemplo, la secuencia, ¿no? El corte, empaque, terminación con el tiempo que se demora, ¿sí? También vamos a verificar esto y ahí les comento sobre este tema, ¿no? Insertamos, ¿sí? El gráfico, ahí está el gráfico, lo trasladamos también hacia abajo, trasladamos hacia abajo y también le hacemos la misma operación, ¿sí? Hacemos una línea suavizada, ¿sí? ¿Qué más hacemos acá? Le agregamos las etiquetas de datos, ¿sí? Y le damos unas líneas de unión y ahí está. Muy bien. A ver, ¿qué vemos en el primero? A ver, vamos también a tomar una foto a esto. Muy bien. A ver, si ustedes son los formuladores de planes de negocio, ¿sí? El, el cliente, bueno, los inversionistas, los socios siempre van a querer disminuir los costos. Entonces voy a decir, por ejemplo, acá puedo recurrir a otro proveedor de repente que me puede vender la tela mucho más barata. De repente no sé, ya no me va a vender la tela a 7 soles, sino quizás me va a vender a 5 soles. Miren, ahí su gráfico de hecho que va a variar. Bajó bastante, ¿no? Miren, bajó bastante, ¿sí? O sea, imagínense, por cantidad, por 50,000 polos va a ser un montón de plata que estaría ahorrando. Entonces tendrían que ver, en este caso, para poder optimizar esos costos, ¿sí? Igual acá. Miren, esta máquina que hace el ensamble se demora 400 minutos, demasiado tiempo. Y la que hace terminación, 300 minutos.
De repente el competidor tiene una máquina que lo hace en 200 minutos y en 180 minutos, miren. O sea, varía bastante. O de repente, no sé, en 220 minutos, a ver, se me ocurre, ¿no? Supongamos que me consigo una máquina que el ensamble me lo hace en 220 minutos y la terminación lo hace en 190 minutos. Segundos, perdón. 190 segundos. Miren cuánto va a disminuir. Miren, mis costos bajaron acá 3.54 y acá 1.37. Por lo tanto, de 19 y pico, de 17 y pico bajaron a 14.91. Miren cómo cambió mi gráfico. ¿Sí? O sea, ya no tiene una campana bastante pronunciada, sino tiene... Entonces, los gráficos, ¿para qué nos sirven? Para poder tomar decisiones, ¿sí? Para poder explicar así de manera ejecutiva y rápido y poder hacer cambios de forma inmediata. ¿Sí? Muy bien. Entonces, regresamos a donde estábamos. El costo original, y lo dejamos, su costo original, que es el caso. Y bueno, ya tienen acá los costos de producción. Ya los tienen acá. Sí, en este caso, los costos directos que salieron, ¿dónde está? 7 soles, ¿no? 7 soles. Ahí está. 7 soles. Ahí está. Ese es el gráfico original. Sí, ahí tienen. 19.18, bueno, 17.6, pero es redondeo, ¿no? 18. Entonces, esta es la información que yo les he graficado respecto a los costos directos, ¿sí? Sí, muy bien. Bueno, son las 10, en verdad. Les paso bueno, acá está el caso resuelto en su totalidad. Eso también les he pasado el indumentario, esto está. Acá lo único que hemos hecho acá es igual. Esto llevarlo al minuto, o sea, el kilowatt hora, el costo por una hora de energía, ¿sí? El costo por una hora de energía, estamos llevando, en este caso, a minutos y luego a segundos, ¿sí? A minutos y luego a segundos. Y el tiempo, en este caso, es el tiempo total en segundos que me demora en producir una prenda que es la sumatoria de estos segundos, o sea, 970 segundos. Esto es lo que tenemos acá, ¿sí? Y lo multiplicamos en este caso por su costo y tenemos 0.472. Y la indumentaria, igual, ¿no? Los 2.000 entre la cantidad que produces, que son 5.000, acá entre 5.000, y tienes ya el costo unitario. Si ya tienes el costo unitario, ahí está, tienes el costo unitario 0.87. ¿Sí? Estos son los materiales indirectos. ¿Sí? Y luego la mano de obra directa te entregan esta información, te lo están dando, ¿no? Simplemente lo divides entre la cantidad que vas a producir y tiene 2.18, ya tiene los costos indirectos. ¿Sí? Materiales indirectos y la mano de obra indirecta, 3.05. Los costos de producción ya tienen los costos directos, que son 19.17, que ya lo obtuviste acá. Acá. Ya lo obtuviste acá. Y los, en este caso, los costos indirectos, acá están, que son de 3.05, que son los que obtuvimos acá. Y ya tienen los costos de producción. Y tienes ahí el resultado, ¿sí? Y eso sería básicamente todo, ¿sí? Y bueno, lo otro ya es ver costos fijos y costos variables, que ya los vimos, que están acá también, que se lo voy a pasar, ¿sí? Muy bien, en verdad les comparto el caso para que lo puedan revisar. Cualquier consulta normal les podría ayudar. En verdad el tiempo es, bueno, solamente tenemos 6 horas nada más para poder explicarles, es bastante corto, ¿sí? Si fueran más horas, bueno, podría extenderme un poco más, ¿no? Pero el tiempo es corto, en verdad, es bastante, por eso tenemos que ser mucho más resumido el tema, ¿sí? Sí. Muy bien, señores, les agradezco muchísimo, espero que me hayan entendido lo que les expliqué, espero que me hayan entendido y nos vemos el día de hoy. Gracias. Hasta luego.